Continuamos con el punto 7 del tema de los gases ideales y reales, y en él por fin vamos a obtener la ecuación de estado de un gas ideal. La ecuación P por V igual a nRT. ¿Cómo se llega a esta ecuación? Bueno, es una ecuación experimental. Nosotros de momento no vamos a poder deducirla teóricamente, aunque la química física sí es capaz de hacerlo a través de la termodinámica estadística, pero en un curso de química general pues eso no nos interesa. ¿Y de dónde proviene? Pues bueno, la podemos obtener a partir de las observaciones experimentales de Boyle, de Charles y de Avogadro. Por ejemplo, la ley de Boyle nos dice que el producto PV se mantiene constante siempre que mantengamos constante el número de moles o la masa del gas, moles constantes y temperatura constante. De aquí, por ejemplo, de esta ley podemos decir que el volumen es inversamente proporcional a la presión. No tenemos más que pasar la presión dividiendo a la constante y vemos que el volumen es inversamente proporcional a la presión. La ley de Charles nos dice que el cociente V partido de T se mantiene constante para un gas ideal. Eso sí, hay que mantener constante la presión y la cantidad de materia, la cantidad de gas. Y entonces aquí observamos, si pasamos la temperatura a la derecha multiplicando la constante, observamos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si duplicamos la temperatura de un gas en estas condiciones de N y P constante, el volumen se duplicará. Y después tenemos la ley de Avogadro, que comentamos en el último vídeo, en la que sabemos que el volumen y los moles son proporcionales. El volumen es proporcional, voy a ponerlo así directamente ya, al número de moles. Eso sí, requiere de Tp constante, temperatura y presión constantes. Entonces nosotros podemos, estas proporcionalidades, podemos todas ellas escribirlas en una única ecuación. El volumen es proporcional a la temperatura, al número de moles, a la temperatura, y es inversamente proporcional a la presión. Y esta proporcionalidad que tengo aquí la podemos expresar como una constante de proporcionalidad, no con este símbolo, sino con una constante, ¿no? Volumen igual a una constante que voy a llamar R. Nt partido de P. Esta R es la constante de proporcionalidad. Bueno, podría llamarla constante, una C, pero la voy a llamar R. De hecho, esta R es la letra que se asocia, que se asigna a la constante del gas ideal, la constante R de los gases ideales. ¿Y cómo la podemos determinar? Bueno, pues para determinarla deberíamos conocer el volumen que ocupa un gas en unas determinadas condiciones, es decir, una cantidad de gas determinada, una temperatura y presión dada, qué volumen ocupa. Y para un gas ideal se puede medir, gases que se comporten de forma ideal, se puede medir el volumen que ocupa un mol de gas a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados, 273,15 Kelvin. Y se obtiene un volumen de 22,41 litros. 22,414. Voy a poner un decimal más. Esos son los litros que ocupa un gas en esas condiciones. Por tanto, si venimos a nuestra ecuación de estado y de ella despejamos la R, vamos a despejar la R. R igual a, pasamos la P multiplicando el volumen, P por V, y el NR dividiendo, y vamos a sustituir ahí la presión, una atmósfera. El volumen, 22,414 litros. La N, un mol. Y la temperatura, 273,15 Kelvin, que son 0 grados centígrados. Bien, si hacemos esta cuenta, obtenemos un resultado de 0.082, 0,57. Y una unidad, vaya que no tengo ahí sitio para ponerla, de atmósfera por litro partido de mol y de Kelvin. Es la unidad de la constante de los gases y su valor es 0,082, 0,57, aunque bueno, generalmente utilizamos el 0,082. Bien, así que ya tenemos
la ecuación de estado completa con su constante y todo, ¿no? La R puede tomar también otro valor que voy a ponértelo aquí. Si cambiamos las unidades, la atmósfera, por ejemplo, la ponemos en pascales, 101.325 pascales. El pascal, recuerda que es newton partido de metro cuadrado. El volumen, en vez de litros, lo voy a poner en metros cúbicos, 22,414 por 10 a la menos 3, para que sean metros cúbicos. Y bueno, el mol lo dejo como está y la temperatura también en Kelvin. En este caso obtengo un valor de 8,3145. 8,3145. Y la unidad, ¿qué unidad vamos a tener aquí? Pues es una unidad de pascal por metro cúbico partido de mol Kelvin. Pero el pascal es newton partido de metro cuadrado. El pascal es newton partido de metro cuadrado. Newton partido de metro cuadrado es un pascal. Como puedes ver, el metro cuadrado se nos va con el cubo del metro cúbico y queda newton por metro. Y newton por metro es julio. Por tanto, el 8,314 es la R en unidades de julio partido de mol Kelvin. Julio partido de mol Kelvin. También lo podemos poner en calorías. Una caloría son 4,18 julios. Por tanto, podemos pasar de julios a calorías y obtendremos un valor de 1,987, creo recordar, algo así, 1,987 calorías mol Kelvin. Así que la R se puede dar en la unidad quizá más conocida, que es la atmósfera litro Kelvin mol, porque es la que generalmente, bueno, la más adecuada para hacer cálculos con gases. Pero también la podemos dar en una unidad energética de julios partido de mol Kelvin y también en calorías partido de mol Kelvin. Bueno, pues esta es la historia de la famosa ecuación de estado P por V igual a nRT, y ahora voy a dedicar pues un par de vídeos a aplicarla a diferentes situaciones, y después vamos a ver a partir de esta ecuación una ecuación incluso podríamos decir más general, que es cuando tenemos un gas normalmente que no cambia el número de moles y lo tenemos en dos estados, en un estado inicial y uno final. Y lógicamente la R se mantiene constante, y si el número de moles también se mantiene constante porque es un sistema cerrado, que no entra ni sale gas del cilindro, pues podemos esta ecuación despejar de ella NR, que se mantienen constantes, e igualar el resto de la ecuación en el estado inicial y final, y así obtenemos una ecuación muy interesante, muy general, que la podemos aplicar pues eso a dos estados de un mismo gas, un estado inicial y un estado final, y nos va a permitir determinar ciertas magnitudes, propiedades desconocidas del estado final, por ejemplo, del inicial. Bien, pues eso es todo por el momento. Espero que sean útiles estos vídeos.